Bueno, este es un acto muy solemne porque es en homenaje a un personaje, a un creador de instituciones, a una persona que no fácilmente la universidad le rinde un reconocimiento como este. Se necesita haber trascendido, haber hecho algo muy especial para que se den las condiciones para un homenaje de esta naturaleza. Pero no solamente es significativo por el personaje, sino también por la manera en que se ha preparado este homenaje. Y quiero resaltar en particular la labor del doctor Pedro Solís, que atinadamente lo ha preparado y ha tenido el acierto de invitar a personas que se destacan por impulsar los posgrados de nuestra universidad. Como ya dijo Pedro, efectivamente fue el primer posgrado, fue un posgrado de economía, de los 3 departamentos de economía que originalmente se crearon en, en las 3 unidades originarias, y haber hecho este esfuerzo fue algo trascendental. Un profesor que conoció al doctor Couffignal y que conoce su trayectoria, tiene bajo su responsabilidad darnos más elementos de la vida de él, de su cercanía con la universidad, es el doctor Ricardo Solís, de modo que dentro de esta solemnidad que implica la partida del doctor Couffignal, y que no tuvimos la oportunidad de hacerle este homenaje anteriormente por razones que ustedes conocen, también está el regocijo de tener en este departamento de economía 4 posgrados, de los que 3 pertenecen ya al PNPC, otro está en expansión, en formación inclusive, y 2 de ellos tienen reconocimiento internacional. Y creo que el doctor Couffignal aquí sembró una semilla muy importante que ustedes podrán corroborar, porque estoy seguro que nos van a acompañar a todas las mesas, que ha rendido frutos. El trabajo de Couffignal ha rendido enormes frutos y de eso debemos estar satisfechos. Creo que dejó una obra significativa que la UAM ha adoptado con toda seriedad. Así que bienvenidos por parte del Departamento de Economía a este reconocimiento al doctor Couffignal. Sobre la relación de Couffignal con la UAM. Los vínculos de Joseph Couffignal con la UAM comenzaron en 1981, cuando fue profesor visitante en el Departamento de Economía de la Unidad de Iztapalapa en el área de Administración. Aquí impartió cursos de Administración Pública y de Ciencia Política dirigidos a quienes en la carrera de Administración se interesaban por el gobierno y por las políticas públicas. Desde aquella época hizo grandes relaciones académicas y afectivas con colegas de la UAM, de la UNAM, del Colegio de México, entre muchas otras. El legado académico institucional de Couffignal está relacionado en primer lugar con su trabajo en la UAM, pero se incrementó significativamente a raíz de una segunda estancia en México, esta vez no como profesor de la UAM o de otra institución, sino como director del IFAL y agregado cultural de la Embajada de Francia en México. Quisiera relatar una experiencia que refleja con nitidez uno de los rasgos personales de Couffignal, que me tocó personalmente conocer, puesto que yo era el interlocutor en ese momento para estos trabajos. Se trata del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Y esto ocurrió cuando Couffignal era director del IFAL. Tan pronto como recibió las primeras llamadas telefónicas, los informes, y que vio con sus propios ojos el efecto devastador del terremoto, se puso en contacto con las autoridades y con sus colegas y amigos de muy diversas instituciones para preguntar de qué manera podía Couffignal en lo personal, o el IFAL o la Embajada de Francia, ayudar en la prestación de los primeros auxilios a la población y a los familiares de los damnificados. Algunos profesores de la UAM, entre ellos el doctor Gustavo Viniegra, que ustedes verán un poco más tarde, participaron en la configuración de una lista de medicamentos y de insumos y de equipo médico y de especialistas que podían venir de Francia a iniciativa de Couffignal.
Couffignal logró que el gobierno de Francia enviara un avión militar con un equipo de médicos, de especialistas en primeros auxilios, en desastres ya experimentados en otras experiencias como esta, con el equipo médico cuya lista en parte fue configurada aquí en la UAM por profesores de CBS. Y esta primera manifestación de apoyo, que es gigantesca si nosotros consideramos como una llamada telefónica, la exposición de los motivos, de las consecuencias del sismo, puede convencer a un presidente del gobierno francés a enviar un equipo, a un avión militar, con estos personajes y con este equipo. Pero además, Couffignal se encargó personalmente, en los días que siguieron al sismo, de todas las actividades de apoyo que se podían hacer desde el IFAL y desde la Embajada de Francia, en beneficio de los damnificados y de sus familias. Y yo escuché decirle que para él era un deber elemental ayudar en todo lo posible, a nivel personal e institucional, a la población de un país que lo había acogido siempre con gran generosidad. Al año siguiente, es decir, en 1986, nos reunimos con Couffignal, un grupo de profesores que estaba, digamos, preparando, especulando, estudiando la posibilidad de crear un doctorado en ciencias económicas en la UAM. En ese grupo estaban profesores de los tres departamentos de economía, es decir, estaba Edith Klimovsky por parte de Azcapotzalco, Jaime Aboitis por parte de Xochimilco y Juan Castén y un servidor por parte de la Unidad de Iztapalapa. Otra vez, Couffignal preguntó cómo podía ayudar en la preparación y en la puesta en marcha de este posgrado desde su posición del IFAL y de agregado cultural de la Embajada de Francia en México. Y la idea fue que se buscara el apoyo del gobierno francés para poner en marcha un programa de colaboración académica, gracias al cual algunos profesores de universidades francesas pudieran realizar estancias largas o cortas, según el caso, en la UAM apoyando la puesta en marcha del doctorado. El primero de los apoyos fue el que permitió que el profesor Carlo Benetti, que muchos de ustedes conocen, que es un reconocido académico de la Universidad de París Nanterre, pudiera permanecer en México durante más de 3 años, es decir, de febrero de 1987 a septiembre de 1990. Yo no sé si habríamos podido crear el doctorado sin el apoyo de Carlo Benetti. Entonces, el doctorado se aprobó en marzo de 1987 y se puso en marcha en septiembre del mismo año. En todo caso, el proceso preparatorio, en el proceso preparatorio de la colaboración del profesor Benetti fue invaluable. Su presencia en el programa se ha mantenido ininterrumpidamente desde entonces, es decir, 32 años, con estancias en la UAM de al menos un trimestre por año, además de haber dirigido un número importante de tesis doctorales de estudiantes provenientes de diversas universidades de México y América Latina, algunos de los cuales se cuentan entre nuestros mejores académicos de la universidad. Aquí tenemos a Josefina, que es una de las brillantes estudiantes que preparó su tesis, pero también tenemos a otros profesores aquí, como Juan Carlos, o como Fernando Noriega, y Eddie Lizarazu, y yo creo que unos 10 más que no quise listar porque se me podía pasar alguno de los nombres, pero nos sentimos muy orgullosos porque, como ustedes saben, los posgrados se ofrecen pues de manera abierta para todos quienes estén interesados en tener esta experiencia aquí. Pero el otro asunto que es muy importante es que los posgrados han significado para nosotros un vivero, una especie de fuente de reclutamiento de los mejores estudiantes que llegan y luego de los mejores graduados que obtienen su título y que ahora están entre nuestros profesores de los departamentos de economía. El apoyo de Francia, de la Embajada de Francia en México, no solo se limitó al apoyo otorgado en este caso al profesor Carlo Benetti, sino que además
hubo otros 3 capítulos que me voy a permitir decir rápidamente. Primero, el financiamiento para que un grupo amplio de profesores franceses de distintas instituciones y orientación académica vinieran a la UAM a dictar cursos intensivos de al menos 2 semanas. Y cursos en francés para quienes formaban parte del doctorado, con las facilidades del IFAL, y además la incorporación de jóvenes doctorantes egresados de las universidades francesas que vinieron a México con la figura de cooperantes. Son, digamos, estudiantes destacados que en lugar de hacer el servicio militar, hacen un programa de cooperación y vienen a México por un año o un poquito más, y que aquí cumplen esa función. A los profesores que pudieron invitarse y que impartieron cursos en México, destacan los siguientes: el profesor Jean Cartelier, Christian Vidar, François Franversé, Alain Béraud, Antoine Dautume, Pierre Salama, Charles Albert Michalet, Susana Berestovoy, Gilles Rotillon, Roger Friedman y Arnaud Berthoud. Como se puede constatar después de estos 32 años de funcionamiento, el doctorado en Ciencias Económicas sigue cumpliendo con la misión con la que se justificó su creación, es decir, como espacio de formación de investigadores de alto nivel en los distintos campos de la economía, con base en los alumnos admitidos después de una rigurosa selección, provenientes de la propia UAM y también, sobre todo, de muy diversas instituciones de México y de América Latina. En el primer homenaje que se organizó en el IFAL, en memoria de Georges Couffignal, Rodrigo Cruz, el rector de la UAM Iztapalapa, recordó que cuando Couffignal recibió el diploma que lo acreditó como doctor honoris causa en junio de 2014, expresó un sentido discurso en el cual citó, y entrecomillo, el sentimiento antinorteamericano que parecía constituir un cimiento inevitable de identidad nacional, desde que México perdiera la mitad de su territorio en el siglo XIX, se transformó radicalmente con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la experiencia y la importancia adquirida por los flujos migratorios hacia el norte. Termino la cita. Se pasó del vecino distante de Alan Reading a la reconquista evocada por Carlos Fuentes. Couffignal, continuó el doctor Cruz, nos dejó las huellas de su querencia inteligente por la región, determinantes en la consolidación del latinoamericanismo de Europa y la colaboración universitaria entre Francia y los países latinoamericanos, donde esa nación ocupó un lugar central. Voy a referirme ahora a sus aportaciones académicas, porque sobre todo Couffignal fue un académico que le tocó la suerte de ser en algunos periodos funcionario, sea en la Embajada de Francia o en la Embajada de Chile, o como director de la Escuela de Altos Estudios de América Latina, pero también tiene una producción académica y una enorme lista de trabajos de ciencia política sobre México y sobre América Latina, sobre México, sobre asuntos políticos y sindicales, sobre todo sindicales, que no voy a referirme aquí. Me voy a referir a su obra como latinoamericanista. Desde el punto de vista académico, en el campo de la sociología y la ciencia política, Georges Couffignal destacó como uno de los más reconocidos latinoamericanistas de Europa. Su quehacer académico le permitió conocer y divulgar de manera precisa lo que ocurría en cada uno de los países de América Latina, sobre todo en lo que corresponde a su vida política y social. En los últimos años, es decir, 2009, 2010 y 2011, publicó varios tomos sobre América Latina editados por la Documentación Francesa, el Instituto de Altos Estudios de América Latina y la Facultad de Ciencias Políticas de París. El texto que tenemos en español, de 2013, fue uno de esta serie, traducido por su esposa, también amiga nuestra, Carmen Michelena. En los numerosos libros que escribió o coordinó, buscó promover una reflexión profunda sobre los principales hechos políticos y sociales acontecidos en nuestro continente. Las elecciones y las instituciones electorales están en un primer plano de su investigación. Se interesó también en las prácticas democráticas de nuestros países y en las alternancias entre diferentes partidos, sobre todo cuando los nuevos gobiernos han seguido una política progresista para distinguirse de los partidos y de los gobiernos liberales anteriores. En sus investigaciones, Couffignal buscó desentrañar la naturaleza de los gobiernos progresistas que surgieron de las urnas,
encabezados por fuertes liderazgos que con frecuencia ponen en tensión los andamiajes institucionales existentes. Para algunos analistas se trata de gobiernos y líderes populistas en el sentido peyorativo de la palabra. En los casos estudiados por nuestro amigo y colega destacan los casos de Hugo Chávez en Venezuela, a quien él entrevistó personalmente, y yo recuerdo que él nos platicó la experiencia de conocer a este personaje. Y está también Lula da Silva en Brasil, o Evo Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, para no citar sino a los más importantes. Es ilustrativo que en su último libro, traducido al español por su esposa Carmen Michelena, como dije, lleva por título La Nueva América Latina, Laboratorio Político de Occidente. Es decir, estamos en presencia de experimentos que Couffignal va a diseccionar. Por eso se trata de un laboratorio político. ¿Por qué debemos interesarnos en América Latina? Dice Couffignal. ¿Por qué todo el mundo se interesa por lo que ocurre en Asia o en Medio Oriente o en África y se deja en un segundo plano el análisis de lo que ocurre en América Latina? La primera respuesta que nos da es que en las últimas décadas han ocurrido cosas importantes, muy importantes en este continente, pero sobre todo se conocen en el mundo sus aportaciones a la música, a las artes plásticas, a la literatura. Pues tenemos varios premios Nobel, tanto en México como en Perú y en Colombia. Y menos se conoce su vida política. Y lo interesante, según Couffignal, es que en los últimos años, en las últimas 3 décadas, los países latinoamericanos vivieron cambios políticos profundos. Por ejemplo, un dirigente obrero, Lula da Silva, llega a la presidencia de Brasil, se religió y salió de su mandato con un alto nivel de aceptación. Un indígena, es decir, Evo Morales, llegó también a la presidencia con el voto, se religió y mantuvo igualmente un elevado apoyo, ahora cuestionado, por parte de los ciudadanos de su país. Estos cambios son parte de la transición del autoritarismo a la democracia, de la dependencia a la autonomía, de la pasividad a la creatividad. Según Couffignal, estos cambios abrieron espacios a sectores sociales que hasta hacía poco vivían al margen de la vida política. Es decir, con la llegada de estos gobiernos se crearon condiciones para emprender cambios políticos y sociales que antes eran inimaginables. ¿De qué se trata? ¿De gobiernos progresistas o de gobiernos populistas? El problema, dice Couffignal, es que desde la óptica dominante de Europa, en Europa y en Estados Unidos, se califica a la mayoría de estos gobiernos como populistas, dándole a este término su peor contenido peyorativo. En cambio, Georges Couffignal considera que se debe superar esta óptica, este enfoque, reconociendo que todas las experiencias mencionadas son sui generis, es decir, constituyen laboratorios políticos cuyo estudio es digno de interés por muchas razones. Se trata, dice Couffignal, de búsquedas de formas específicas de práctica democrática que buscan ir más allá del voto y de la operación de los partidos políticos tradicionales. La llegada de estos gobiernos ha implicado en muchas cosas, en muchos casos, reformas a sus constituciones. O sea, los nuevos gobiernos han buscado crear impulsar reformas muy importantes o, de hecho, crear nuevas constituciones, con el propósito de que los votos cuenten y se cuenten y que dejen ser un simple instrumento de legitimación de las dirigencias. A propósito de este tema de la democracia o de los votos con fines de legitimación, Couffignal se remonta al nacimiento de las repúblicas latinoamericanas. Él dice que las nuevas élites, las élites que impulsaron y que encabezaron las revoluciones de independencia, cambiaron la constitución de nuestros países para integrar el voto y la democracia, sobre todo con el propósito de distinguirse de la monarquía de la que nos habíamos librado con las revoluciones de independencias.
Y entonces dicen, todas esas nuevas constituciones se contempló el sufragio, se incluyó el voto y digamos que se le dio, legalmente hablando, una importancia muy grande. Sin embargo, dice Cufiñal, ese voto se incluyó, el sufragio se incluyó no para dar voz a la población, no para que la población participara en la vida política, sino más bien se limitó a constituir un mecanismo dentro de la lucha de las élites que se separaban en partidos tradicionales como los liberales o los conservadores o los centralistas y federalistas. Es decir, era todo menos un mecanismo para darle participación a los ciudadanos. Entonces él dice, en nuestras repúblicas el voto no se conoció nunca, no se concibió nunca para fijar las reglas para acceder al poder pacíficamente o para definir las reglas de alternancia entre partidos con diferentes visiones en cuanto a proyectos de país o programas de gobierno. En México, que él conocía bien, por ejemplo, dice Cufiñal, recuerda que los gobiernos emanados de la Revolución incluyeron en la Constitución el lema sufragio efectivo, no reelección, con distintos efectos según quien haga la narrativa de lo que ocurría en esas elecciones. Es decir, para algunos es letra muerta y para otros fue simplemente una reforma formal. Al final de los años 30, los gobiernos emanados de la Revolución permitieron la creación de un partido conservador, el PAN, sin que por ello le dejaran operar como un verdadero partido político, con posibilidades reales de acceder al poder, así fuera, en posiciones marginales. Es decir, tuvieron que pasar 40 años para que este partido tuviera esa participación. Y mientras aprobaba la creación del PAN, durante muchos años se impidió que el Partido Comunista tuviera su registro y que participara en la vida política. Y después creó el régimen emanado de la Revolución una serie de partidos satélites al partido oficial de aparente oposición al régimen, con lo que quiso dar apariencia de pluralismo. El resultado de todo ello fue lo que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta. Estoy citando a Cufiñal, no crean que son mis palabras, estoy haciendo una narrativa de lo que él escribió. Las diferentes historias de democracia en América Latina. Antes de que las reformas democráticas auténticas llegaran a México, otros países tenían ya, desde hace muchos años, niveles de competencia electoral que les permiten definirse como países democráticos. En ese caso destacan los países como Chile, Uruguay y Costa Rica. Aunque, aclara Cufiñal, en los dos primeros casos, en Chile y en Uruguay, se registraron dictaduras militares en los años 70, cuyo final produjo, después de muchos años de dictadura, gobiernos democráticos, aunque en el caso de Chile, aclara, se vieron sujetos a la tutela del dictador Pinochet, que sufrió una derrota estrepitosa en el plebiscito que él mismo organizó, con la idea de legitimarse con el voto. No obstante las condiciones adversas para una verdadera consulta democrática, el 55% de la población de Chile votó por el no, con lo que se vio obligado a convocar a elecciones. No obstante, logró mantenerse como senador vitalicio y comandante en jefe del ejército hasta su muerte en 2006, posiciones desde las cuales vigiló los gobiernos elegidos democráticamente que lo sucedieron, es decir, los de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que aplicaron una política social completamente distinta a la dictadura y reconstruyeron con su quehacer las instituciones democráticas interrumpidas con el cuartelazo de 1973. Lo importante para Cufiñal es que para la primera década del siglo XXI, todos los países, con excepción de Cuba, tenían sistemas basados en lo que él llama democracia procedimental. Es decir, en todos los casos se designan sus dirigentes con base en elecciones regulares al final de campañas políticas libres, que en varios casos permitieron que se produjeran alternancias políticas. El asunto de la calidad de la democracia, el asunto de las democracias instauradas en las últimas décadas. Lo que interesa a Cufiñal es preguntarse sobre la calidad de las democracias instauradas en los últimos años, en las últimas 3 décadas, es decir, su funcionamiento real y las innovaciones que han llevado a cabo en las relaciones entre gobernantes y gobernados en las que se inscribe la acción política. Según Cufiñal, después de la crisis económica de los años 80,
es decir, la llamada década perdida, se pasó a una década en la que se dieron pasos importantes en favor de la democracia. Los militares volvieron a los cuarteles y dejaron el poder a civiles que pasaron por la prueba de las urnas. Hubo excepciones como la dictadura de Fujimori en Perú en 1992 y los golpes de Estado contra el presidente Zelaya en Honduras y contra el presidente Fernando Lugo en 2012 en Paraguay. Pero estas excepciones no cambiaron el modelo político ni se convirtieron en regímenes militares. En la mayoría de los países, los dirigentes que llegaron al poder ocuparon espacios que antes tenían los partidos tradicionales, que se hundieron al no saber comprender las profundas mutaciones sociales que se registraban en sus países. Los nuevos dirigentes pusieron en marcha programas políticos ambiciosos, mientras en la economía se ponía en práctica las prescripciones del Consenso de Washington, que contenía un paquete de recetas de corte neoliberal con una ideología antiestatal. Como consecuencia de la nueva política económica, los países abrieron sus economías a la economía mundial, privatizaron la mayoría de las empresas públicas, buscaron presupuestos equilibrados, procuraron una estabilidad macroeconómica sobre todo lo demás y dieron prioridad a las reglas del mercado en detrimento de las políticas estatales. Pese a lo prometido, en ningún caso se logró abatir significativamente los indicadores de desigualdad y pobreza, ni se resolvió el problema de la ruptura del tejido social existente. De todos modos, algunos países lograron hacer reformas y seguir políticas públicas alternativas. El voto libre y la transparencia de su conteo. Mientras se ponían en marcha las políticas económicas liberales, en el plano político, el voto se volvió libre y las elecciones fueron organizadas bajo formas cada vez más transparentes. Como consecuencia, se registraron cambios políticos que en muchos casos significaron la puesta en marcha de una verdadera democracia, que en algunos países incluyó la alternancia y la emergencia de nuevas élites en el poder. En un número importante de países vieron la luz nuevas formaciones políticas. Fue el caso de Chile, Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil, México y Perú y Colombia. Y en otros países como El Salvador, Ecuador, Bolivia y Costa Rica, se obligó a los partidos tradicionales a renovarse de forma que lograran coexistir en la nueva política y que pudieran coexistir con los nuevos partidos. Otro rasgo que llama la atención Couffignal es el surgimiento del indigenismo sobre la escena política. Yo estaba pensando en él hoy en la mañana al ver los acontecimientos de Ecuador y dije, si Couffignal hubiera visto esto, hubiera dicho, yo ya dije que los movimientos indígenas iban a ser actores políticos muy importantes. En 2001, además, dice él, el antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen fue nombrado en la ONU como relator especial para los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas y se creó el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la misma organización internacional. En los años 80 surgieron reivindicaciones indígenas muy diversas en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Guatemala, y a principios del siglo XXI en Chile, Paraguay y Panamá. En 1993, la ONU proclamó a partir de ese año declaró a partir de ese año como el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. A las reivindicaciones ancestrales de tipo cultural y reconocimiento de sus usos y costumbres para la diseminación de sus dirigentes y la utilización de sus lenguas en los actos oficiales, se agregaron reivindicaciones territoriales sobre los recursos naturales de los territorios que eran suyos desde muchos años atrás, con la exigencia de participar en todas las decisiones políticas que les conciernen. La discusión actual sobre el Tren Maya pues ilustra muy bien esa reivindicación. En muchos países se hicieron reformas legales, incluso a nivel constitucional, como lo decía, en donde se incluyó el multiculturalismo. Bueno, ¿cuál es el sentido que se ha dado a la palabra democracia y las luchas que han precedido las reformas legales? ¿A qué me refiero? Vuelve Couffignal en su libro a relatar lo ocurrido en el sismo de 1985 en la Ciudad de México, cuando, según Couffignal, los habitantes siniestrados
y los grupos que los apoyaban exigieron el derecho de opinar en los programas de la reconstrucción. El balance de esas iniciativas fue positivo. Muchas asociaciones e iniciativas colectivas nacieron por primera vez al margen de los partidos, lo que impuso considerables cambios en la estructura del espacio político. Ese movimiento social que surgió con el sismo permitió de algún modo el surgimiento de nuevos partidos como el PRD y la aparición de fracciones disidentes del partido oficial. Él señala que el presidente Zedillo, entre estos cambios, tuvo que admitir un Congreso en el cual ya no tenía la mayoría, y también en 2001 tuvo que admitir, en 2000 tuvo que admitir el triunfo de Vicente Fox y la inevitabilidad de la alternancia. La cuestión de la corrupción. Cufiñal otorga una gran importancia al asunto de la corrupción. Sostiene que es la semilla de la destrucción, pero también sostiene que es el corolario natural del clientelismo. Y lo más importante es que la corrupción se ha vuelto intolerable para una parte mayoritaria de la ciudadanía. Es decir, aunque haya existido durante muchos años y que haya aparecido como un tema secundario en la vida política, Cufiñal considera que la corrupción pasó al primer plano en la medida de que una proporción creciente de la ciudadanía consideró intolerable el nivel al que había llegado la corrupción y exigió a los gobernantes que se hicieran cargo de este problema. Nuestro homenajeado considera que, en todo caso, el camino será largo para erradicar esta plaga. Aunque no se puede, aunque sostiene, no se puede luchar eficazmente contra ella si no se construye también un sistema de justicia sólido e independiente. Las innovaciones institucionales. Bueno, ya me he referido a los países que han hecho reformas constitucionales y voy a concretarme diciendo que una de las características de los nuevos dirigentes, de las nuevas dirigencias, es que no buscan crear o consolidar las instituciones autónomas heredadas de los regímenes anteriores. A los nuevos gobiernos no les interesa, no les gustan las instituciones autónomas. Para ellos es que entre menos obstáculos haya para sostener una relación directa con el pueblo, mejor. Como ejemplo de lo anterior, el autor recuerda el caso de Argentina durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando se puso en tela de juicio la autonomía del Banco Central y se reformó la justicia para que los magistrados supremos fuesen elegidos sobre listas propuestas por el Ejecutivo, cosa que ustedes saben que en México se tiene así la legislación. El llamado a la emoción más que a la razón. El dirigente populista, dice Cufiñal, busca palabras cargadas de representación para afirmar la identidad nacional, entonces recurre al nombre de los héroes, a acontecimientos históricos importantes en la historia del país, a los mitos, a los objetos físicos como las medallas o las estatuas o las fotografías. Cambio de paradigma en la acción estatal. Pese a las recomendaciones de Washington o del consenso de Washington y la apertura de las economías a la globalización, las sociedades exigen que el Estado siga siendo un actor esencial en el desarrollo económico y social. No es el Estado que se tuvo en los años 50 y 60, en la época que se conoce como de sustitución de importaciones, de industrialización por sustitución de importaciones. Ahora, lo que se le exige al Estado es que dé solución a problemas como la inseguridad y la violencia y que también se haga cargo de la lucha contra las drogas, contra las armas, etc. Consideran que solo los Estados pueden emprender una política de concertación entre los gobiernos, particularmente afectados por los problemas de la droga, derivados, como se sabe, en última instancia, de la demanda proveniente de Estados Unidos. Y que ahora, como consecuencia de ello, se enfrentan a uniones de cárteles de diferentes países, es decir, a cárteles internacionales, encaminados a asegurar y ampliar los mercados y a diversificar sus esferas de influencia.
El despertar de la sociedad civil. Según Cufiñal, tal vez el ejemplo más representativo de este despertar de la sociedad civil sea el movimiento estudiantil de Chile, masivo y duradero, que muchos llaman la revolución de 2011 y 2012, que reivindicaba la educación gratuita y de calidad. No buscaba cambiar al régimen, sino cambiar de política. Otro ejemplo se registró en Brasil con las comunidades eclesiásticas de base, nacidas bajo la influencia del pedagogo Paulo Freire y de la teología de la liberación, muy presente en aquel país. La escasez de recursos de los estados. Para Cufiñal, uno de los principales obstáculos al desarrollo es la debilidad fiscal del Estado. Los gobiernos latinoamericanos carecen de recursos fiscales para atender las múltiples necesidades que deben atender. En Europa, los gobiernos tienen una media del 38.4% del PIB, el 35.8% en los países de la OCDE y apenas 16.5% en los países de América Latina. Con grandes contrastes al interior del continente, Argentina con el 30%, Brasil con poco menos del 35%, pero otros países con un promedio de 15% y otros como México con una cifra aún menor. Ante la escasez de medios, no hay mucho margen para una acción redistributiva, que es absolutamente necesaria para el desarrollo de una región que ocupa el primer lugar en desigualdad social. La falta de recursos limita también los esfuerzos requeridos para mejorar la educación y alcanzar los más altos estándares en la formación de capital humano. La escasez de recursos fiscales pesa también en los esfuerzos para mejorar la sanidad, las infraestructuras y la protección social. Todo eso se agrava con el alto índice de evasión fiscal, acompañado de estructuras fiscales fuertemente concentradas en el impuesto al consumo, es decir, el IVA, además de la informalidad que alcanza profesiones gigantescas respecto al PIB. ¿Cómo calificar a los gobiernos populistas? Cufiñal considera que sobre este tema se han escrito cientos de libros y artículos. Él mismo ha estado en el centro de este debate mundial. Ahora, la experiencia del populismo en América Latina es muy antigua. Tenemos desde los años 30 con Cárdenas, o más tarde con Getúlio Vargas en Argentina y con Perón, Getúlio Vargas en Brasil y con Perón en Argentina. El vocablo populista se atribuye a gobiernos progresistas y nacionalistas, a veces tildados de anti-imperialistas, como ocurrió con Cárdenas después de la expropiación petrolera de 1938. La otra característica del populismo de aquella época es que se construyeron estructuras corporativas a través de las cuales se llevó a cabo el control de estas organizaciones y la capacidad del Estado para movilizarlos y encauzarlos. Lo curioso del asunto, dice Cufiñal, es que cada vez que un dirigente o sus partidos buscan el apoyo de los estratos populares, es decir, el apoyo del pueblo, se convierte de hecho y por su designación en un dirigente populista. En el pasado fue el caso del APRA de Haya de la Torre en Perú, o del Partido Peronista en Argentina, o del PRI en México, o del el gobierno progresista de Jacobo Arbenz en Guatemala, el gobierno de Collor de Mello en Brasil y más recientemente los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, de Correa en Ecuador y de Evo Morales en Bolivia. Ahora, él sostiene, y esto lo digo rápidamente, que el populismo en América Latina no tiene nada que ver con el populismo en Europa, porque allá el populismo está asociado con un nacionalismo cerrado y excluyente. Aquí no, aquí el asunto es de otra relación. El pueblo como fundamento de la democracia. Como se sabe, el pueblo es la base sobre la que reposa la idea de la democracia. Cufiñal no se detiene a cuestionar esta idea. Lo que busca aclarar es que en el populismo el pueblo se convierte en el sujeto político por excelencia, es decir, el que actúa y por el que se actúa. A la vez se mistifica y se cosifica. Es el que no se puede equivocar. El pueblo es sabio. El pueblo no se puede engañar. Estoy hablando del libro de Cufiñal, no de nada actual. Y el que se expresa a través de un líder que lo representa y lo guía. El pueblo no es solo un conjunto de electores,
también comprende a los que no votan, de forma que también son convocados por el líder para participar en la nueva comunidad política, es decir, a ser parte de la nueva ciudadanía. La relación directa del dirigente con el pueblo siempre constituye un elemento esencial de la práctica política populista. La novedad del periodo actual es que ya no es siempre necesario, como en la época de Cárdenas o Perón o de Haya de la Torre, que se constituya un partido y organizaciones corporativas. Ahora la comunicación se hace directa, es decir, no se aceptan intermediaciones entre los dirigentes y el pueblo. Muchas veces el propio presidente se queja de los retrasos burocráticos para atender una orden que él mismo dio. Y como ustedes saben, cada uno de ellos ha tenido programas en la radio o en la televisión. Rafael Correa se comunicara con el pueblo a través de un programa sabatino que se llamaba Enlace Ciudadano. Lo mismo ha ocurrido en otros países. Bueno, ¿a dónde va el populismo? Y dice Couffignal que hay una inevitable deriva autoritaria. Dice, la práctica populista se deriva de un silogismo simple. El pueblo soberano me ha elegido para representarlo y conducirlo. Segundo, el pueblo es sabio, no se puede equivocar. Tercero, el que está contra mí está contra el pueblo. Lo dice Couffignal. El eslogan de la segunda campaña presidencial de Chávez era el siguiente: con Chávez manda el pueblo. En realidad, la práctica populista que busca mantener la comunicación directa con el pueblo no es para acatar el mandato de los electores, sino para sustituirse a ellos. La comunicación directa busca convencer a los interlocutores de que el dirigente está siempre disponible para responder, sin representantes o mediaciones, a las expectativas de los administrados. La mayoría de los interlocutores carecen de organizaciones o representaciones estables. Como consecuencia, la acción colectiva se atomiza y se transforma en una combinación caótica de elementos discordantes. Los electores se ponen en manos del líder, del que esperan todo, a quien delegan todo, ampliando tanto más el margen de acción de este último, cuanto que cada vez tienen menos ganas de compartir el poder. Los dirigentes populistas se ocupan preferentemente de lo político, descuidando los otros campos en los que los electores esperan resultados. El problema es que esos electores, tarde o temprano, tomarán distancia respecto a los magos de la palabra, sobre todo cuando la magia no se traduce, ni mucho ni poco, en resultados efectivos. En muchos casos aparece la tentación del autoritarismo. La lista es larga, pero me voy a limitar a algunos: Chávez, Maduro, Morales, Correa, el matrimonio Kirchner, entre una lista larga, han intentado acotar a las oposiciones y a las voces discordantes. Chávez es el caso más evidente, pero Correa en Ecuador y los Kirchner en Argentina intentaron también amordazar a la prensa. Por eso, es decir, por sus características inherentes, el populismo tiene una fecha de caducidad. En las condiciones actuales es un fenómeno transitorio, en el sentido en que no hay condiciones para que se perpetúe, como lo hizo el PRI en México o el peronismo en algunos años de la vida en Argentina. Una de las razones para limitar el tiempo de gestión de los líderes populistas es que los estados latinoamericanos viven hoy una interdependencia económica y política respecto al exterior. Su inserción en los numerosos procesos de integración está acompañada de acuerdos que tienen el mismo rango que sus constituciones, entre los cuales están las cláusulas democráticas. Es decir, ya no es un asunto solo interno, sino también un asunto internacional. Dichas cláusulas han funcionado en varias ocasiones para evitar derivas autoritarias, lo cual significa que además de las restricciones internas derivadas de las autoridades electorales que cuentan con los recursos para evitar la manipulación de las elecciones, el entorno internacional es un freno decisivo para las tentaciones autoritarias. Esto nos lleva al último tema de esta charla: el papel de América Latina en el mundo multipolar. Couffignal extraña los acontecimientos del siglo XX que marcaron esa historia. Por ejemplo,
el papel que jugó México al recibir al gobierno en el exilio de España y a los exiliados de ese país de la guerra, y luego a muchos latinoamericanos que también tuvieron que partir al exilio como consecuencia de los cuartelazos. Cufiñal recuerda, como una cosa curiosa, el voto en contra que México dio en el Consejo de Seguridad en relación con la guerra de Irak. México se distinguió porque, para el enojo de Estados Unidos, el representante de México en el Consejo de Seguridad votó en contra de la guerra de Irak. Y luego cito en otra cosa. En el mismo sentido, es decir, en el sentido reivindicatorio de estos países, México ha denunciado en todos los foros internacionales que la comercialización de armas en Estados Unidos hacia México constituye un verdadero cáncer y un factor decisivo de la violencia que domina la vida cotidiana del país. Estas declaraciones son expresión de los espacios que se han abierto, espacios de independencia que se han abierto a algunos países latinoamericanos. Muchas decisiones como las mencionadas son para Cufiñal indicativas de que América Latina puede ser una fuerza geopolítica relativamente autónoma en la escala mundial y que permite soñar que el continente latinoamericano llegará, pese a sus diferencias, a ser uno de los polos importantes del mundo multipolar de hoy. Muchas gracias. Perdón, pudiera leer el mensaje que Carmen Cufiñal nos envía. Bueno, pues procedo, sin más palabras, procedo a leerle. Anthony, 9 de octubre de 2019. Queridos, Pedro, que tanto has insistido para que yo pudiera asistir al coloquio que hoy se abre y que tan generosamente han querido dedicar a la memoria de Josh. Alenka, que tanto te has preocupado por servir de intermediaria para facilitar mi viaje. Ricardo, que vas a evocar tus recuerdos pasados con él. Amigos y colegas universitarios de Josh. Hace 3 años, el 6 de octubre de 2016, Josh se encontraba en un quirófano del Hospital Georges Pompidou de París. La operación estaba prevista desde hacía tiempo. Se trataba de reemplazar la válvula mitral. Entró al hospital pensando que era una intervención sin mayor importancia y que, como siempre había ocurrido desde que en su infancia le detectaron una enfermedad grave, reumatismo articular, de la que él hizo su acicate, es decir, quita flaquezas, particular, seguiría piloteando su corazón como siempre había hecho, es decir, como le dijo al final un médico, como le daba la gana. La intervención no resultó como se previó y con ella empezó un viacrucis de 12 hospitalizaciones y 330 días de hospital. No he contabilizado las intervenciones, anestesias generales o locales, transfusiones, exámenes, actos médicos de todo tipo que soportó, pero fueron muchos, demasiados. Y hay que decirlo, capeó el temporal ininterrumpido con estoicismo, coraje y gallardía. Si doy esos detalles es únicamente para que aquellos de entre ustedes que perdieron todo contacto con George sepan por qué. Pero sepan también que hasta pocos meses antes de morir, el 28 de abril último, pensaba que seguiría escribiendo sobre, relacionándose con y viajando por el mundo que se había construido en su vida profesional. Hasta el final pensó, por ejemplo, poder asistir al seminario que organizó John Ackerman en la UNAM, Perspectivas sobre la democracia y el autoritarismo en México, en febrero de 2018. Y aunque el plazo pasó, para entonces George había perdido el sentido del tiempo y creía que la fecha estaba por llegar. Aquella invitación y la perspectiva de volver a México supuso para George una luz al final del túnel que nunca se apagó.
que la Universidad Autónoma Metropolitana siga homenajeando a George Couffiñal nos honra a nuestros hijos y a mí, y por ello les estamos sinceramente agradecidos. Termino con la idea de una frase de Fernando Savater que leo hoy en El País. Conocerlo y perderlo es lo más importante que me ha ocurrido en mi vida. En esas ando yo. Y quedan nuestros hijos. Carmen Michelena. Bueno, muchas gracias.